Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver de la estación de la cinta transportadora lo que es el control con el PLC. Nosotros, por ejemplo, he creado una pantalla eh, y el programa del PLC, lógicamente. Entonces, puedo controlar lo que es la cinta entera y puedo controlarla tanto en manual como en automático. Puedo pasar automático, puedo darle al start y puedo controlar lo que es la cinta. Vale, bien. Entonces esto ¿cómo lo hemos hecho? Pues partiendo de Machine Simulator como estaba, tal y como estaba, he creado el programa en el TIA Portal. Entonces vamos a ver lo que es la programación del TIA Portal en PLC. He creado una pantalla con el PLC. Entonces, bien, comenzamos con los datos. Aquí le coloco todas las entradas digitales, que las tengo aquí, desde fotocélula de inicio hasta el carro avance manual. Vale, todas las que nos aparecen. Vale, después le coloco todas las salidas digitales, las que nos aparecen también. Entonces esta cinta libre hasta WordPad Creador. En las entradas digitales y en las salidas digitales lo que hago es lo siguiente. Estas son las de la máquina, las de verde: fotocélula de inicio, centro, fin, corredera dentro, fuera, cargador vacío. Y estas son las del armario, que se sustituye en este caso el armario pues por la pantalla. Vale, pues por botones y por botones básicamente, unos que actuarán de forma como pulsador y otros como selector. Y las salidas digitales, pues tengo estas que son las que actúan sobre lo que es el propio Machine Simulator, sobre la propia máquina. La primera, la 1 era cinta retrocede, pero no la utilizamos. Asimismo, tampoco utilizamos la fotocélula de inicio, que empieza a manipular en el inicio de la cinta. Y después, pues tenemos todas estas salidas para activar en la pantalla. Y el WordPad Creator, que se activará desde la pantalla. Bien, entonces nosotros tenemos el main. Todavía en la memoria tenemos de entradas analógicas y salidas nada, no hay nada, está libre. De la memoria en general, pues tengo el graphed general y el graphed automático, que son INT, que son o los pasos o las etapas, que son INT. Y después tengo los estados del graphed general, que son en alarma, en manual, en automático, parado o en marcha. Y después he hecho también para las HMI las entradas digitales de la HMI, que son la seta de emergencia, selector automáticos, reset, marcha, paro, avance, cinta manual, separador, cinta manual, en fin, que son aproximadamente estas. Desde seta de emergencia, selector automático, reset, marcha, paro,
avance cinta manual, separador cinta, bueno, más luego a las entradas normales, que estas las he dejado por si se ponía un armario, ¿vale? Eléctrico, pero en el caso de que no se ponga, pues no las vamos a usar y ya está, que sería este caso, ¿vale? He decidido no utilizar armario eléctrico, simplemente la pantalla. A ver, se puede hacer como se desee. Bien, entonces, teniendo esto, vamos al main. En el main llamamos a traducir entradas y salidas digitales. Como no tenemos las entradas digitales físicas del armario, tengo que la seta de emergencia, pero sí las trato en el programa para llegar y ponerlas. La seta de emergencia tengo que ponerle siempre activo, que es el contacto normalmente cerrado, para que para simularla, digamos, ¿vale? Y esto lo tengo que hacer siempre detrás de fcsdig. No lo he querido hacer dentro, pues para no modificarlo, ¿vale? Después ya vamos al control general, es decir, quien nos va a dar el estado de marcha, paro, alarma, manual automático. Después, si está el estado que nos da control general del manual, está en manual, ya vamos a proceso manual. Si está en automático, ya vamos a proceso en automático. Y si no está en automático, ponemos a cero el grafet de automático para que comience por cero siempre cuando se pone en automático. Y si está en alarma, nos ejecuta el módulo de emergencia. Vamos a ver cada módulo como es. El de entradas y salidas digitales lo hemos visto muchas veces. Es simplemente refrescar o leer las entradas y memorizarlas en memoria. De las salidas, activarlas con lo que tengamos en la memoria. Y en cuanto a las analógicas, pues lo mismo, pero que en este caso son libres. Después tenemos los módulos de proceso, que como hemos visto desde el main, bueno, pues se le llama, vamos a ver el proceso, el control general, que es el control de el general, el que digamos sería el armario de control normal. Aquí tenemos un graph que hemos creado de forma que bueno, vamos a quitar las entradas y salidas para que no nos molesten. Entonces tenemos que en la etapa 0 está en alarma y espera noseta y reset. Entonces en la etapa 0 espera la noseta, que es un contacto normalmente cerrado siempre de la entrada digital, y en serie con la noseta de la emergencia de la pantalla. Y además está esperando la entrada de reset o bien la entrada de reset de la pantalla. Entonces pasa al paso 1, que está en manual. El manual está esperando, bueno, se encenderá la luz manual, está esperando a automático, ¿vale? Que puede venir de la entrada digital o bien o sea, esto sería el armario, que no existe en este caso, pero me da igual, lo tenemos preparado, o bien de la pantalla. Entonces, con la selección de automático pasaría al 2. En el 2 se me pone en paro. En paro está esperando a el pulsador de marcha, con entrada digital o bien con la pantalla, y se me pasa a marcha. Y en la 3 en marcha, si me pulsan el paro, se me pasa a la 2, ¿vale? Y después, si es mayor o igual que 2, si no hay automático, se pasa a la 1, a manual. Y si es mayor que 0, si llega a emergencia, la seta se pasa a la 0. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a controlar? Bueno, las M's las hago más abajo. Entonces en alarma activará
la salida de alarma, en automático la de automático, en manual la de manual, que son estas. Faltarán manual y automático, que son comunes. Una es manual y otra en automático serán comunes al paro y a la marcha. Y después la salida de reset cuando se pulse reset. Vale, pero estando en alarma. Si está en alarma y no tiene emergencia y se pulsa reset, sea por un sitio o por otro, por la entrada digital o por la pantalla, entonces se activa la salida de reset y se desactiva cuando se deja de pulsar reset. Esto es para que se ilumine el botón de reset. Después marcha la activo cuando está en marcha o bien cuando está en paro con un clock. Paro la activo cuando está en paro. Es decir, marcha y paro estarán en paro siempre y cuando esté en automático. O sea, o en paro o en marcha, en automático. Si está en manual, pues desde luego no estará ni en marcha ni en paro, con lo cual no se activará ninguna de las dos. Después, los estados en memoria, si el gracet cuando es 0, la etapa, entonces está en alarma y inicializa el selector de automático de la pantalla. Cuando está en 1 está en manual y también inicializa en la pantalla la entrada de marcha. Cuando es mayor o igual que 2 está en automático, cuando es un 2 está en paro y cuando es un 3 está en marcha. Bien, con esto tenemos el gracet general. En emergencia lo que hace es que nunca activa, es decir, siempre desactiva. ¿Vale? A mí no me gusta utilizar la salida negada, que podría utilizarlo, pero no me gusta. Son manías que tengo. Entonces, bueno, pues desactivo cinta libre y ya serían las salidas digitales las que desactivo, que las tengo aquí. Salidas digitales, cinta libre, separador, corredera y después ya lo que son las de HMI, las de la pantalla. ¿Vale? Bien, en el proceso manual, si está en manual, entonces, o sea que es cuando le llamamos, al pulsar avance de cinta o bien por la pantalla, se me activan la salida de cinta y la luz de avance. Esta, la de cinta y la luz de cinta de avance. La libre nunca. Después, separador de giro manual, el giro. Me activa el separador y la luz de giro. Y después, con la corredera, avance de carro, me activa la corredera o la luz. La corredera o la luz de avance. Vale. Al final, luz de retroceso no la uso. Y con la pantalla, con la entrada de WordPad Creator, me activa el WordPad Creator. Esto en cuanto a proceso manual. Y en proceso automático, pues tengo que mirar la definición del proceso en automático, que es este graph-z. Entonces lo primero que hace es esperar condiciones, la condición de marcha, es decir, en la etapa 0 espera marcha para pasar a la etapa 1. En la etapa 1 crea pieza, activará el creador de WordPad hasta no cargador vacío, que recordemos que tenemos esta entrada de cargador vacío, pues hasta que no se active la entrada de cargador vacío. Después, en la etapa 2, avanza la corredera, que activará la corredera y espera a la corredera fuera y la fotocélula dentro, en el centro, perdón.
Después la etapa 3 espera simplemente la corredera dentro, porque al desactivar la salida de corredera, como es una electroválvula de simple, pues entonces cuando active la electroválvula la corredera se sale, y cuando se desactiva se vuelve a recoger el pistón. Vale. En la etapa 4, que es marcha cinta, pone la cinta en marcha y simplemente pues ve que la ha puesto la salida digital. Y en la etapa 5, que es giro del separador, activa la cinta, o sea, la cinta la activará la 4, la 5 y la 6 hasta no fotocélula fin. Vale, es decir, hasta no fotocélula fin. Como al final de la cinta tenemos la señal de no fotocélula fin, cuando detecte que llega a la pieza, pues entonces es cuando quita ya o sea, pasa a la etapa 6, quita el separador y espera a que nuevamente esté libre. Vale, y cuando está libre ya pasa a la 7, y en la 7 va a hacer nueva pieza, pone la 1. Si es mayor o igual que 1, si no hay automático, si es mayor o igual que 1, si no hay automático, se pone en 0. ¿Vale? Es decir, con alarma o con manual. Con cualquier cosa de las dos se nos va el automático y se pone 0. Y a partir de la etapa 1, si está en paro, se pondrá en pausa. Aquí, si está en paro, si no está en paro, vale, pues entonces hará lo del grafo, si no, se queda en pausa. Ahora aquí lo que hace es controlar las activaciones de salida de cinta. Salida de cinta será estas etapas, la 4, la 5, la 6. Es decir, pero cuando no esté en paro, claro, si se pone en paro, se parará la cinta. Y como esto permanecerá en la misma etapa, cuando se vuelva a poner en marcha, volverá a continuar la cinta. Entonces la cinta está en la 4, la 5, la 6. El separador está en la 5, activada. Aunque se pulse paro, continuará activada. La corredera en la 2, y el Worldpack Creator en la 1. Vale. Bien, pues esto es todo, todo lo que es el PLC. Y ahora vamos a ver la pantalla. En la pantalla, lo primero que hemos hecho ha sido las listas de los textos y los gráficos. Bueno, lo primero es las variables, pero entonces en el estado pertenecerá al grafset general, que puede estar en alarma, en manual, en automático parado o en automático en marcha. Se llama el módulo control de proceso de cinta, o sea, de estación transportadora. El proceso automático pues tiene espera condiciones, crea pieza, avance corredera, retroceso corredera, marcha cinta, giro separador y marcha cinta y nueva pieza. O sea, lo que es el grafet automático. El selector en automático pues tiene manual o automático. Y aquí pues nada, este no se usa. Entonces en variables HMI tengo todas estas variables, que esto son de la entrada, del DBM entrada, o sea, están vinculadas al DBM entrada de todas las entradas digitales que necesito. Después las DBM en HMI, todas, y lo que son los estados en la M, ¿vale? Y las salidas digitales del DBM, salidas. Entonces tengo todas para usarlas desde imágenes. Entonces en imágenes tengo, bueno, en administración de imágenes, en plantillas, tengo esta plantilla, que es la que
la que voy a utilizar. Simplemente pues le pongo esto y la cabecera, vale. La cabecera pues uso la que había, pero lo que hago es poner el modo salida para que aquí no me aparezca una serie de opciones que aparece por defecto. Después en imagen raíz lo que tengo es en propiedades general, tengo la plantilla 1, vale, es el número de pantalla 1, y lo que hago es, tengo aquí lo que es la plantilla, si está la obvio, bueno, pues aquí tengo varios botones. Estos botones los he sacado de aquí, vale, y el WordPad Creator, como texto tengo el texto, el único que me cambia de texto es el manual, que es en función, o sea, en la lista de textos selector automático, que puede ser manual automático con la variable dbmem automático. En cuanto a los demás, todos tienen texto fijo. Bien, entonces vamos con el WordPad Creator. En animaciones, según la salida digital de WordPad Creator, la pongo en un color u otro, y en eventos, cuando pulso activo bit mientras tecla pulsada, la de entrada de WordPad Creator, lo que me hace que sea un pulsador. Cinta, sin embargo, es un selector porque invierto bit de avance de cinta manual, y en animaciones lo animo con la salida de cinta. Corredera con salida de corredera, y en eventos activa bit mientras tecla pulsada, con lo cual es un pulsador. Gira separador invierte el bit, es decir, es un selector. Reset será un pulsador. Bueno, en animaciones también con la salida de separador, con la salida de reset, con la salida de emergencia, en este caso la pongo en rojo, y en eventos pues es también invertir bit, con lo cual es un conmutador, o está pulsada la seta o está sin pulsar. El manual también es un invertir bit, según el manual estará, si está en automático se pondrá en este color, y si está en manual en este otro. Lo podía haber hecho al revés, bueno, depende. Y aquí en propiedades, eso sí, está el nombre, lo saca de la lista de textos según automático. Bien, en Start, pues con marcha, y en eventos es un pulsador porque se activa mientras tecla pulsada. En Stop lo mismo, y en animaciones, pues bueno, pues si está parado se me anima con este color. Bien, entonces esto en cuanto a los botones, que repito que son de aquí. Aquí tenemos la alarma, que es esto. Simplemente visualizo el fondo, lo cambio de color cuando está activo, aquí en la salida digital de alarma, ¿vale? Y después tengo este texto. Este texto en propiedades, en apariencia es transparente, ¿vale? Bueno, en animaciones dinamizo visibilidad, es decir, lo hago visible o invisible. Solamente lo hago visible cuando la salida de alarma está a 1, ¿vale? Y en eventos no tiene ni esto ni esto, ¿vale? Ahora, estos textos, esto lo he copiado, digamos, del que me viene de serie en lo que es la plantilla, y le he hecho las modificaciones pertinentes. Bueno, aquí según el graphic general, este según el graphic automático, ¿vale? En la lista de textos proceso automático o el estado. En apariencia, simplemente el color de fondo,
y el color de fondo, y además le digo el radio angular de 20, con lo cual me hace estos redondeos. En el aspecto, pues nada, no he hecho nada. En la representación, lo que le he dicho, los márgenes todos en 10, pues para que haya espacio, digamos. Y en el formato de texto, pues le he colocado un Tajón 32 con todo centrado, este también, ¿vale? Y ya está. En animaciones, pues conecto a la propiedad, en este caso al graphic general y en este caso al graphic automático. Eventos nada, ¿vale? Bien, y con esto tengo la pantalla. Entonces el resultado es esto, que lógicamente aquí no tenemos botonera, con lo cual tenemos que utilizar la pantalla. Entonces en la pantalla, en primer lugar, si se pulsa emergencia nos pone alarma. Si se deja de pulsar y se pulsa reset, mientras se está manteniendo pulsado, se nos enciende el piloto de reset. Esto nos indica, estos textos no los hemos visto. Estos textos, en propiedades es normal, el texto, simplemente pues le pongo el texto en apariencia normal, pero el patrón de relleno se lo pongo compacto, ¿vale? Así como en este caso es transparente, pues en estos es compacto, en cualquiera de ellos. Y después en animaciones dinamizo colores y parpadeo. Y aquí está el quid de la cuestión, que la fotocélula de inicio lo visualizo con la entrada digital de fotocélula de inicio. La del centro con la del centro, no piezas fin con no piezas fin. En este caso elijo el color naranja. Corredera adentro, pues en todos los casos uso el azul. En el resto de los casos corredera afuera y cargador vacío. Bien, ahora ya sí. Bueno, estando en manual, si yo le pulso a Start o a Stop no hace nada. Entonces aquí si me creo un creador, si ahora le doy a la corredera me va a avanzar la pieza. Si quito la corredera se me va a desplazar. Ahora si yo le doy marcha a la cinta se me pone en marcha. Aquí me pega en el tope, con lo cual no me deja continuar. Si le digo gira el separador, pues gira, y cuando le digo deja de girar, pues deja de girar. Aquí hemos visto ya que ha llegado a la pieza. Paro la cinta y volvería a hacer lo mismo. Vale, corredera adentro. Bueno, esto sería el cargador vacío. A ver. Corredera, sí, vale. Bien. Cargador vacío y corredera adentro. Vale, correcto. Entonces le pongo en marcha la cinta, le doy a girar el separador. Bueno, como he hecho algo con la corredera, bueno, entonces la fotocélula de inicio no la utilizamos, la fotocélula de centro sí. No piezas en fin, es no piezas en fin. Esta fotocélula. Corredera dentro, pues es que está dentro, o sea, si la corredera, si le doy a la corredera, se quitará de dentro y se pondrá fuera. Vale. Y bueno, me ha detectado lo de cargador vacío al pasar por algún sitio, pues me lo detecta. Pero bueno, eso. Entonces, esto en cuanto a la corredera, si yo creo pieza, ya deja de estar el cargador vacío. Cuando le doy a corredera, vuelve a estar vacío y se me ha activado la fotocélula de centro, que es esta, ¿vale? Y
Ahora, cuando yo le doy a la cinta en marcha, sigue todo activado igual, y cuando gire el separador se me irá de la fotocélula de dentro porque me pasará para allá. Entonces ya puedo quitar el separador. El piezas fin, hemos visto que al pasar la pieza pues la ha detectado. Bien, si ahora pulso aquí, se me va a poner en automático, se me pone en stop y ya me dice aquí que está en automático parado y espera marcha. Entonces pulso al start y me va de forma automática. Vale. Bueno, y ahora ya si pulso al stop se me para. Aquí ya hemos visto que se nos cambiaba la etapa. Bueno, si pulso al start, como es una pausa, simplemente aquí vemos retroceso corredera, giro separador marcha cinta, crea pieza, avance corredera, o sea, así está, ¿vale? Bueno, pues este ha sido el tutorial por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.